Me llamo Ruth. Nací en Viena, Austria, en 1921. Crecí rodeada de libros, el olor a pan recién hecho y las risas de mis hermanos los domingos por la mañana. Mi padre era sastre, un hombre de manos gruesas y mirada serena. Mi madre era tan dulce como las historias que nos contaba por las noches. Éramos judíos, y hasta entonces eso no era un problema. Pero poco a poco, la ciudad cambió. Primero, las miradas. Luego, los susurros. Tenía 19 años cuando la guerra nos robó la paz. Los nazis se habían apoderado de nuestra ciudad. La estrella amarilla cosida en mi abrigo llegó a definirme más que mi nombre. De un día para otro, dejé de ser simplemente Ruth. Me convertí en la judía. Ya nadie me recibía en el mercado. La panadería a la que íbamos desde que tengo memoria se negó a vendernos pan. Los bancos de la plaza donde me gustaba leer empezaron a resultarme demasiado fríos, como si ya no me pertenecieran. Y fue en este escenario que conocí a Carl. Era invierno. Lo recuerdo porque el frío me cortaba la cara como una navaja. Había salido a buscar leña cuando vi a un grupo de soldados marchando por la calle estrecha. Mi corazón se aceleró. Sabía que debía evitarlos, agachar la cabeza. Pero uno de ellos me miró. ¡Carlos! No se parecía a los demás. Sus ojos, de un azul casi gris, me sostuvieron la mirada demasiado tiempo. Era como si viera algo más allá de la estrella amarilla. Y yo, tontamente, dejé que me sacudiera. No por pasión. Todavía no, sino porque sentí que alguien me veía. Esa misma noche, papá quemó las cartas que habíamos guardado de nuestros familiares en Polonia. Dijo que era peligroso guardar cualquier cosa que nos vinculara con la resistencia. Mamá lloró en silencio. Mi hermano menor, Elías, simplemente me apretó la mano por debajo de la mesa. Poco a poco, lo perdimos todo. Nuestros muebles, nuestros amigos, nuestro derecho a existir. Y sin embargo, cada vez que salía a buscar algo, pan, agua, lo que fuera, lo veía. Carl. A veces de lejos, simplemente vigilando. Otras veces, caminaba solo, con las manos en los bolsillos y la barbilla gacha. Había algo en él que no encajaba con su uniforme. Hasta que un día me habló. No deberías andar sola por aquí. Sus palabras fueron duras, pero su tono era casi un susurro de preocupación. Y así empezó. Ni con un beso, ni con promesas, pero con miedo, y una mirada que parecía querer protegerme del mundo entero. Desde ese día, Carl empezó a cruzarse en mi camino con una frecuencia que ya no parecía casualidad. No sonreía ni hacía preguntas. Simplemente me observaba como quien busca señales de peligro antes de una tormenta, y la tormenta no tardaría en llegar. Una tarde gris, mientras regresaba de casa de un vecino que seguía intentando vendernos leche, vi a 2 soldados sacando a rastras a un anciano de su casa. Era un rabino. Gritaba el nombre de su esposa. Y nadie hacía nada. Las ventanas estaban cerradas, los ojos tapados. El miedo se había convertido en la nueva religión de la ciudad. Me quedé paralizado. No podía moverme. Fue entonces cuando sentí una mano que me jalaba del brazo y me arrastraba hacia un callejón. Era Carl. Con los ojos muy abiertos me empujó contra la pared y susurró. ¿Quieres morir? ¿Es eso? Intenté protestar, pero no me salía la voz. Me fulminaba con la mirada. Pero había algo más. Una angustia silenciosa. Deja de exponerte. Estos hombres ya no tienen reglas. No entendía por qué le importaba. Se suponía que un soldado alemán no debía mirar 2 veces a una niña judía. Y, sin embargo, allí estábamos, compartiendo la misma mirada, la misma angustia. Me soltó, se dio la vuelta y desapareció en la calle vacía, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Elijah me dio una noticia que me heló la sangre. El nombre de papá apareció en la lista. Vendrán a buscarlo mañana. Mamá cayó al suelo, aferrándose a las sábanas como si pudiera detener el paso del tiempo. Papá simplemente bajó la cabeza. No había nada que hacer. La lista era una frase. Y ahí fue cuando hice la locura. Salí de casa mientras el cielo aún estaba oscuro. Caminé por las calles en silencio, rezando para que ningún guardia me viera. Fui al cuartel.
Absurdo, lo sé, pero algo dentro de mí me decía que Carl podía ayudarnos. Esperé hasta verlo salir para el cambio de turno. Al verme, abrió mucho los ojos como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Le hablé de la lista, de mi padre, de la desesperación de toda una familia. No dijo nada durante un buen rato. Luego miró a su alrededor y me llevó a un rincón entre los edificios. Ya saben dónde vives. No tiene sentido ocultárselo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces dijo, casi en un susurro, puedo esconderte, pero solo a ti. Se me cortó la respiración. ¿Y mis padres? No, no puedo. Ya me estoy arriesgando demasiado. Regresé a casa con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo podría abandonarlos? ¿Cómo podría mirar a mi madre a los ojos sabiendo que los dejaría a ambos? Pero esa mañana, cuando los pesados pasos resonaron en la calle, supe que no tenía elección. Papá me abrazó fuerte. Dijo que era la única manera de mantener viva la esperanza, que sobreviviría, que alguien necesitaba recordar las historias. Y luego, con manos temblorosas, me entregó un pequeño cuaderno. Escribe todo, para que un día el mundo lo sepa. Huí por la parte de atrás cuando llamaron a la puerta principal. Corrí sin mirar atrás. Las lágrimas se me congelaron en la cara. Los gritos de mi madre resonaron por la calle como un cuchillo. En la esquina me estaba esperando Carl. Y así comencé a vivir entre las sombras. Carl me guió por callejones estrechos, patios abandonados y ruinas silenciadas por la guerra. Seguí sus pasos como si mi vida dependiera de ello. Y así fue. No dijimos ni una palabra por el camino. El miedo nos silenció. Al llegar abrió una pequeña puerta lateral, casi oculta entre las tablas de una vieja panadería en desuso. Al parecer, allí no vivía nadie. Pero él sí. Subimos por una escalera empinada y chirriante hasta el ático. Estaba oscuro, con el techo bajo y lleno de polvo. Solo había un colchón poco profundo en el suelo, unas cuantas latas de comida apiladas en un rincón y una pequeña ventana redonda cubierta con una tela oscura. «Quédate aquí, y solo vete cuando yo diga que es seguro». Miré a mi alrededor, sin saber si agradecerle o llorar. Ya no tenía hogar, ya no tenía padres, y ahora dependía de un soldado alemán. «¿Por qué haces esto?», pregunté débilmente. Dudó. Luego se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. «Porque no eres el enemigo. Y porque ya no soporto fingir que no entiendo lo que pasa». Esa fue la primera noche que dormí bajo el mismo techo que él. Aunque nos separaba el suelo de madera y el silencio, había una conexión que ni siquiera el miedo podía romper. Aún no era amor, era algo más puro. Supervivencia, compasión. En los días siguientes, Carl me traía comida a escondidas, pan duro, una manzana cuando podía conseguirla y agua en una botella de cristal. Me lo daba todo en silencio, a veces solo asintiendo antes de desaparecer. Y yo pasaba los días escribiendo en el cuaderno de papá. Cada recuerdo, cada olor, cada fragmento de nuestra antigua vida. Era mi forma de mantenerlos vivos. El tiempo transcurría lentamente en el ático, medido en pasos abajo, en voces apagadas, en largas horas de espera. Y poco a poco, Carl empezó a hablar más. Nos contó sobre su infancia en Baviera, cómo lo obligaron a alistarse, cómo su hermano desapareció por negarse a usar el uniforme, y cómo, desde entonces, cargaba con la culpa de haberse rendido. «Soy un cobarde», dijo una vez. «Pero si puedo salvar a una sola persona, quizá una parte de mí aún pueda ser buena». No sabía qué decir. No había palabras para consolar a un hombre que luchaba contra su propio reflejo. Una mañana apareció más pálido que nunca. Hubo una redada en la casa de al lado. «Están registrando todo. Debes guardar silencio absoluto». Levantó las tablas del suelo del ático e hizo un pequeño escondite entre las vigas. Me acurruqué allí, con el corazón latiéndome con fuerza. Desde allí oí pasos, voces ásperas, un grito lejano. Pero nadie subió. Nadie me vio. Cuando todo terminó, Carl regresó. Tenía los ojos rojos. Se llevaron a una niña. Tenía unos 7 años. Solo por existir. Toqué su mano por primera vez, no como amante, sino como alguien que comprendía el peso de tanto dolor.
Esa noche durmió en el suelo del ático, fuera del escondite. Tenía una pistola pegada al pecho y un libro en las manos. La pistola era su obligación. El libro era su escape. Era un volumen de poesía de Rilke, marcado por todas partes. Lo leyó en voz baja, como si recitara para sí mismo, pero yo oí cada palabra. Y fue allí, entre poemas susurrados y un silencio lleno de todo lo que no podíamos decir, que comencé a sentir algo más, algo que ni siquiera la guerra podría matar. Las semanas se arrastraban como fantasmas. El ático se había convertido en mi mundo, un mundo pequeño y sombrío, pero donde seguía viva. El mundo exterior parecía cada vez más lejano. A veces me preguntaba si todo era real, si de verdad se habían llevado a mis padres, si no estaría atrapada en una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero solo hacía falta el sonido de las sirenas a lo lejos, o el olor agrio de la comida escondida, para recordarte. Todo era real, y estaba empeorando. Carl hizo todo lo posible por mantener mi presencia en secreto. Dijo que si alguien sospechaba, nos matarían a ambos. Pero aún así, a veces se arriesgaba demasiado. Traía consigo trozos de periódico y una radio de pilas que logró esconder bajo el uniforme. Fue uno de esos días que oí la palabra Auschwitz por primera vez, una fábrica de muerte. Se me heló la sangre. ¿Crees que llevaron a mis padres allí?, pregunté en un susurro. No respondió, pero su silencio fue la peor respuesta posible. Para no volverme loco, empecé a escribirles cartas a mis padres. Sabía que nunca las entregarían, pero era mi forma de no dejar que murieran en mi interior. Querida mamá, hoy entró el sol por la rendija del ático, y por un momento pensé que eras tú abriendo la ventana del dormitorio. El olor a manzana me recordó a tu strudel, y lloré, mamá. Lloré porque no sé si volveré a probar tu dulce capricho. Escribía a diario, como si así pudiera seguir siendo hija, como si mis palabras pudieran trascender el tiempo, el miedo, la guerra. Carl leyó una por casualidad. Había dejado el cuaderno abierto cuando se le ocurrió la sopa. No dijo nada de inmediato. Simplemente me miró con esa mirada que siempre tenía, entre arrepentimiento y preocupación. «Escribes de maravilla», murmuró sentándose a mi lado. «Es como si tus palabras llevaran consigo lo que el mundo ha perdido». Era la primera vez que me tocaba de otra manera. Me tomó la mano con suavidad, como si temiera romperla. Sus dedos eran ásperos, pero el gesto fue delicado. Y allí, en el silencio del ático, sentí que el mundo se detenía por unos segundos. Estaba mal. Lo sabía. Un soldado alemán y una niña judía. Dos mundos que nunca debieron haberse cruzado. Pero allí, sin nadie que nos vigilara, sin las crueles reglas de la guerra, existíamos. Eso era todo. Esa noche me contó un secreto. Corren rumores de que el frente oriental se está derrumbando. Los rusos avanzan. Si llegan tan lejos, tendrán una oportunidad de escapar. Mi corazón se aceleró. Era esperanza, la que casi había enterrado. ¿Y tú?, pregunté. No importa. Sí importa. Apartó la mirada. Y entonces, por primera vez, habló abiertamente de cómo se sentía. Tengo las manos manchadas de sangre, Ruth. Aunque nunca apreté el gatillo contra un civil, vestí ese uniforme. Estuve del lado que destruyó tu vida. No merezco la salvación. Quería decirle que era diferente, que me había salvado, pero no pude. En cambio, apoyé la cabeza en su hombro. Fue nuestro primer momento de verdadera paz, y quizás también fue el más peligroso, porque fue esa misma semana que alguien llamó fuerte a la puerta. 3 golpes fuertes. Carl se quedó paralizado, y yo, desde lo alto del ático, contuve la respiración. El pasado vino a cobrar su deuda. Los golpes se repitieron, aún más fuertes. Una voz áspera gritó desde afuera. «¡Soldado Karl Adler! ¡Abra inmediatamente!». Desde arriba no veía nada, pero lo oía todo. El crujido de la madera bajo los pasos de Karl, el sonido de la cerradura al abrirse, mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar. «Obersturmführer Müller». Reconocí el nombre por la voz. Llegó una denuncia.
Dijeron que estás escondiendo a alguien aquí. La denuncia. Se me heló la sangre. ¿Alguien lo sabía o lo sospechaba? Carl, con una voz demasiado firme para ser otra cosa que falsa, respondió. Hay un error, señor. Vivo solo desde que mi hermana murió en el bombardeo de Bremen. No hay nadie aquí. ¿Podemos comprobarlo? Silencio. Por largos segundos. Por supuesto. Oí pasos que invadían la planta baja. Varios. Registraron las habitaciones. Tiraron sillas. Abrieron cajones. Golpearon las paredes. El miedo me dejó sin aliento. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, oculto entre las tablas del suelo, tal como me había enseñado. Subiremos al ático. Mi corazón casi se detiene. Carl intentó intervenir. Es solo un almacén, lleno de ratas y trastos. Pero, si quieres, el crujido de las escaleras al subir sonaba como un funeral. Cerré los ojos, suplicando a Dios, a mis padres, a cualquier fuerza que aún pudiera oírme. Llegaron arriba. El silencio que siguió fue insoportable. Uno de los soldados pateó una caja. Otro tosió. Nada. Solo polvo y moho, señor. Muy bien. Pero mantén los ojos abiertos, Adler. Hay traidores por todas partes, incluso entre las filas. Mientras bajaban, oí el sonido de la puerta al cerrarse. Pero no me moví. Ni siquiera respiré durante minutos. Solo más tarde, al oír el familiar sonido de Carl subiendo las escaleras, me permití respirar. Estaba pálido y sudoroso. Se sentó en el suelo sin decir palabra. Simplemente dejó caer la cabeza entre las manos. Lo observé desde allí, aún entre las tablas, sintiendo una mezcla de culpa y gratitud que dolía más que cualquier castigo. «Volverán», dijo al fin. «La próxima vez, quizá traigan perros. No puedo retenerte aquí más tiempo». Me quedé en silencio. Lágrimas calientes corrían por mi rostro. «Hay un convento a 2 días de aquí. Las monjas acogen a cualquiera que lo necesite, siempre y cuando nadie se entere. Conozco a una de ellas. Me debe un favor». Hablaba rápido, como si cada palabra fuera una carrera contrarreloj. Y quizá lo era. La guerra nos estaba llevando al borde del abismo. «Te llevaré allí, pero tendrás que cambiarte el nombre. Olvida que eres Ruth». «Nunca olvidaré quién soy», respondí, con más firmeza de la que esperaba encontrar en mí. Él sonrió, una sonrisa breve y triste. «Entonces prométeme que cuando todo termine, me contarás lo que viste, lo que experimentaste». Asentí, y en ese momento supimos que algo entre nosotros iba a cambiar, que nos despedíamos, aunque fuera sin palabras. Esa noche me dio un pañuelo blanco. Era de su hermana. Dijo que me ayudaría a verme menos marcada. Luego me dio un pequeño medallón con una imagen de María para que pareciera una niña católica. Era peligroso, pero era lo único que teníamos. Dormimos poco. Él yacía en el suelo del ático, con la pistola bajo la almohada. Yo abrazaba el cuaderno de mi padre. El miedo al viaje era enorme, pero el mayor miedo era dejar atrás a Carl. A la mañana siguiente, con el cielo todavía teñido de gris, nos preparamos para la travesía, pero lo que no sabía era que el camino al convento nos reservaría la noche más larga de nuestras vidas. Salimos antes del primer rayo de sol. Carl me vistió con ropa sencilla, un abrigo ancho y una bufanda que me cubría el pelo oscuro. Parecía una campesina, de esas que pasaban desapercibidas entre las filas de refugiados. Solo llevaba el cuaderno de mi padre y el medallón de María colgado del cuello. Carl me guió. «No hables con nadie, y si nos detienen, eres mi prima, muda de nacimiento. Estás bajo mi cuidado hasta que encuentres refugio». Asentí en silencio. Ya no tenía lágrimas, solo el frío que me cortaba la piel y el miedo, ese compañero constante. Caminamos por senderos escondidos, evitando las carreteras principales. El viento aullaba entre los árboles. Las botas de Carl me apretaban con fuerza, como si quisiera proteger cada paso, e incluso sin palabras, podía sentirlo. Él también tenía miedo. No por él mismo, por mí, por el camino. Nos topamos con casas quemadas, campos vacíos y ropa abandonada en el suelo. La guerra había dejado un rastro de silencio y dolor. Por la noche nos detuvimos en un viejo granero abandonado. Carl encendió una pequeña fogata escondida bajo el heno.
La llama titiló como nosotros dos. «Lo siento», dijo de repente. «Por todo. Por lo que hice. Por lo que no pude detener». Me acerqué y me arrodillé a su lado. Su mirada, tan dura bajo el uniforme, ahora estaba llena de culpa. «Me salvaste, Carl. Eso es lo que importa». Me tomó la mano con suavidad y por primera vez me besó. No fue un beso apresurado ni desesperado. Fue un beso triste, de alguien que sabe que no tiene futuro, de alguien que ama en el momento equivocado, pero aún así ama. Esa noche dormimos juntos, como dos náufragos en medio del naufragio del mundo. La guerra no cesó afuera, pero entre nosotros hubo una tregua, un momento de paz. A la mañana siguiente continuamos. Solo faltaban unas horas para llegar al convento. Nuestros corazones latían cada vez más rápido con cada paso, pero entonces, al doblar una curva entre los pinos, lo oímos. «¡Alto! ¿Quién anda ahí?» 2 soldados, armados, con expresiones duras. Carl se detuvo al instante y levantó una mano. La otra me agarraba con fuerza. «Soy el soldado Adler. Escolto a mi prima a la abadía de Santa Verena, siguiendo órdenes superiores. La niña es muda. Huyó de un bombardeo. Sus padres murieron». Uno de los soldados se acercó. Me miró. Su mirada se posó en el medallón que llevaba alrededor del cuello. «¿Católico?». Negué con la cabeza. Intenté parecer asustado, lo cual no fue difícil. Estaba aterrorizado. «¿Dónde están los documentos?». Carl sacó un sobre del bolsillo de su uniforme y me lo entregó. El soldado examinó los papeles y luego me miró. Por un momento pensé que todo estaba perdido, pero luego se quejó. «Dense prisa. Los rusos avanzan. Esta zona quedará en ruinas en cuestión de días». Ellos siguieron adelante. Cuando el sonido de los pasos desapareció, caí de rodillas. Mis piernas ya no me sostenían. Carl me ayudó a levantarme. Tenía los ojos rojos, pero sonrió. Una breve sonrisa, como si aún no pudiera creer que lo hubiéramos logrado. Y entonces, como un milagro entre el barro, apareció a lo lejos la silueta del convento. Torres altas, muros de piedra y la campana que sonaba como llamando a nuestra esperanza. Llegamos a la entrada. Carl llamó. Una monja abrió la puerta, con el velo ondeando al viento. Él simplemente dijo: «Necesita refugio». «Ella. Es todo lo que me hace bien». La monja me miró con dulzura. Luego asintió. Me indicó que entrara. Carl no me acompañó. Me tomó la mano una última vez y susurró: «Espérame. Si sobrevivo, volveré». Luego se giró y desapareció en la niebla. Me quedé allí, frente al convento. Mi corazón se debatía entre el alivio de la salvación y el dolor de la despedida. La vida en el convento era tranquila, casi monástica, y quizá esa era la intención: olvidar el mundo exterior, con sus horrores y metralla. Las monjas hablaban poco, pero eran amables. Nunca me preguntaron mi verdadero nombre. Para ellas, yo era Anna, la sobrina muda de un soldado desertor. Un fantasma que recorría los pasillos de piedra, sin pasado ni futuro. Durante la primera semana, apenas salí de mi habitación. La ventana daba al jardín interior, donde las rosas silvestres florecían incluso con el frío. Me senté allí y escribí, página tras página, sobre mis padres, sobre Viena, sobre el ático, sobre Carl. Las monjas me enseñaron a rezar en silencio. La rutina estaba marcada por campanas, oración, trabajo, comidas sencillas. Había otras chicas escondidas allí, algunas muy jóvenes, con la mirada vacía, otras embarazadas, sobrevivientes de cosas que no podían nombrar, todas huyendo de algo, de alguien. Y, sin embargo, entre aquellos muros helados, había una extraña sensación de seguridad, una especie de refugio que no provenía del mundo, sino de la fe. Me preguntaba todos los días si Carl estaba vivo. La guerra continuaba afuera. A veces, el sonido lejano de las explosiones sacudía las vidrieras. Otras veces, el cielo se oscurecía con humo y las campanas resonaban con más fuerza, como pidiendo protección. Nadie sabía con certeza qué estaba sucediendo, pero las monjas decían que los rusos estaban cerca, que los nazis se estaban retirando. «Cuando todo termine», murmuró la hermana Elena una noche, «el mundo nunca volverá a ser el mismo. Nosotros tampoco.
Pensé en él, en la cara de Carl mientras se despide, en el beso que guardé conmigo como un secreto sagrado. Durante las largas noches, soñaba con él. A veces lo veía de uniforme, herido. Otras veces, como antes, sentado a mi lado en el ático, leyendo poesía, siempre en silencio, siempre distante. Hasta que una mañana, una de las monjas trajo una noticia inesperada. Llegó una carta, sin remitente, dirigida a ti, Ana. Mi corazón se aceleró. Era imposible. Nadie sabía dónde estaba. Nadie excepto él. Abrí el sobre con manos temblorosas. Piedad, si esta carta te ha llegado, es porque mi camino aún no ha terminado. Estoy viva, herida, pero viva. Me capturaron los rusos días después de dejarte en el convento. Fingí ser un soldado más entre tantos. No les dije nada de ti. Guardé tu nombre como quien protege una llama en medio de una tormenta. Ahora estoy en un campo de prisioneros, en lo profundo de Ucrania. No sé cuánto tiempo me quedaré aquí, pero juro que si salgo de aquí, volveré. Espérame, aunque tarde años. Con todo lo que soy, Carlos. Leí la carta 3 veces, y una vez más, y lloré como hacía tiempo que no lloraba. Él estaba vivo, atrapados, lejos, pero vivos. La carta se convirtió en un relicario. La escondí entre las páginas del cuaderno de mi padre, como si así pudiera protegerla del mundo. La releía a diario. Cada palabra era un hilo de esperanza cosido en mi corazón. Pasó el invierno. La guerra por fin parecía dar señales de terminar. Y con ella, la promesa de reencuentros, o de despedidas definitivas. Las monjas comenzaron a preparar a algunas de las chicas para irse, aquellas que tenían un lugar a donde regresar, aquellas que aún tenían a alguien esperando. Y yo estaba esperando a un hombre que quizá nunca regresara. Pero la esperanza, cuando es amor verdadero, no muere fácilmente. Y entonces, una tarde en que el cielo parecía suspendido en silencio, llegó otra carta. Pero esta vez, ella cambiaría todo. La segunda carta llegó silenciosamente, como un fantasma que nadie esperaba volver a ver. La hermana Elena la trajo en sus manos, con la expresión más seria que jamás había visto. No dijo ni una palabra. Simplemente me entregó el sobre y se fue. Sentí que el mundo se ralentizaba. Había algo diferente en esa carta. El papel estaba manchado, el sello estaba roto, y la letra no era de Carl. Lo abrí con cuidado. Mi corazón ya anticipaba el dolor. El texto comenzaba así. Señorita Ruth, le pido disculpas por dirigirme a usted en estas circunstancias. Me llamo Pavel y soy enfermero voluntario en el campo de prisioneros de Vinnytsia, Ucrania. Karl Adler era mi amigo, un hombre justo, a pesar del uniforme que vestía. En los últimos meses compartimos pan, historias y silencios. Me habló de ti. Me temblaban las manos. Seguí leyendo con los ojos ya nublados por las lágrimas. Dijo que se llamaba Ruth, que era judía, que la amaba más que a nada en este mundo. Dijo que si salía vivo de allí, su única misión sería encontrarla. Pero Karl no pudo resistirse. Resultó herido durante un motín en el campamento. Murió 3 días después, con fiebre alta y delirio. Pero incluso delirando, gritó su nombre. Antes de irse me pidió que le escribiera. Me pidió que le dijera que no se arrepentía, que moriría en paz por haber salvado a alguien que merecía vivir. El resto de la carta me temblaba en las manos. Las palabras oscilaban entre el dolor y la incredulidad. Karl estaba muerto. Todo mi mundo quedó en silencio. No lloré de inmediato. Simplemente miré al vacío, como si mi alma se hubiera ido de mi cuerpo. Las monjas intentaron consolarme. La hermana Elena me abrazó, pero no pude oír nada más. Esa noche me senté ante el altar del convento y permanecí allí durante horas. La medalla de María aún colgaba de mi cuello, pero ahora la sentía como una carga, una mezcla de fe y rebeldía. ¿Por qué?, susurré al vacío. ¿Por qué los buenos siempre se van? Tomé el cuaderno de mi padre y escribí: Hoy, papi, murió el hombre que me salvó. Me dio la vida, y ahora se ha ido con la suya. Pero te juro que lo honraré. Viviré por él. Contaré nuestra historia. Porque amar así, aunque sea por poco tiempo,
Es más de lo que muchos tienen en toda una vida. En los días siguientes, caminé por el convento como un cuerpo sin vida. Las otras chicas susurraban, pero nadie se me acercó. Todas sentían que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pensé en huir, en dejarlo todo atrás, pero no había a dónde ir. Y más que eso, había una promesa. Me había pedido que sobreviviera, vivir para él. Y eso fue lo que decidí hacer. Empecé a ayudar a las monjas. Cuidaba el jardín, lavaba la ropa y les leía pasajes de las escrituras a las niñas que no sabían leer. Poco a poco, empecé a superar mi duelo. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque aprendí a llevarlo como parte de mí. Algunas noches, todavía soñaba con él. Veía su rostro entre las nubes, oía su voz leyendo poesía y despertaba con lágrimas en la almohada, pero también con el pecho lleno de algo que solo puedo describir como gratitud, porque me vio, me protegió, me amaba cuando el mundo entero quería que desapareciera. Y eso, yo lo sabía, era un milagro. Pero el destino, ese viejo caprichoso, aún no había terminado con nosotros, porque algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo nuevamente. El tiempo transcurrió como un río lento. Sin darme cuenta, llegó la primavera. El jardín del convento floreció con una fuerza casi irrespetuosa, como si se atreviera a vivir a pesar del dolor que aún flotaba en el aire. Las rosas rojas en especial parecían querer recordarme que existía la belleza, incluso después de la pérdida. Seguía allí, un judío escondido bajo el nombre de un santo, pero ahora, más fuerte, más sereno. Había en mí una especie de fe que no provenía de la religión, sino de promesas cumplidas y del dolor transformado en resistencia. Una tarde, mientras lavaba sábanas en el arroyo detrás del convento, la hermana Elena se me acercó con una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Ruth, hay alguien que quiere verte». El nombre me impactó como un rayo. No era Ana, era Ruth, mi verdadero nombre. Casi lo olvido. Me levanté lentamente. Mi corazón latía aceleradamente. Me temblaban las manos. «¿Quién?», pregunté sin voz. «Un hombre. Dice que vino de Ucrania. Tiene algo importante que contarte». Seguí a Elena por los pasillos del convento como si estuviera viajando al pasado. El sol entraba por las ventanas en destellos dorados. Sentía las piernas débiles. El corazón me latía tan rápido que casi me dolía. En el vestíbulo había un hombre sentado, alto, delgado, con barba rala y un rostro marcado por el tiempo y la pérdida. Al verme se levantó con dificultad. Tenía los ojos hundidos, pero llenos de vida. «¿Ruth?», asentí, incapaz de hablar. «Soy Pavel. Era amigo de Karl». Sentí que el aire salía de mis pulmones. «Tú escribiste la carta». Él asintió. Luego sacó un pequeño paquete envuelto en tela vieja del bolsillo interior de su abrigo. «Karl me dejó esto. Me pidió que me lo entregaran en persona, si era posible». Lo guardé hasta que encontré la manera de venir. Con manos temblorosas, abrí el paquete. Dentro estaba el medallón de María que creía haber perdido, y el cuaderno de mi padre. Pero no era lo mismo. Al hojearlo me di cuenta de que entre las páginas escritas por mí, había otras escritas por él, Karl. Mensajes ocultos, pequeños fragmentos entre mis notas, palabras que escribió mientras dormía, cuando lloraba, cuando temía no poder volver a hablar. «Ruth, si alguna vez encuentras esto, debes saber que cada latido de mi corazón fue para ti. No temo a la muerte. Temo no poder volver a verla sonreír. Eres mi salvación. Aunque me pierda». Leí en silencio. Y al terminar, abracé el cuaderno como si fuera él, como si todavía estuviera allí. Pavel me miró con respeto. Esperó a que recuperara el aliento antes de hablar. Salvó a otros también, ¿sabes? A 3 prisioneros judíos que iban a ser ejecutados. Karl los ayudó a escapar. Pagó con su propia vida. Pero murió como quería, protegiendo a sus seres queridos. Las lágrimas caían, pero no eran solo de dolor. Eran de algo nuevo. Orgullo, gratitud, amor que resiste incluso a la muerte. «Gracias», logré decir con la voz entrecortada. «Por venir, por avisarme». Pavel asintió. Me dejó las pertenencias de Karl y se fue.
como un mensajero que ha cumplido su misión. Me quedé allí, en el pasillo de piedra, sintiendo el peso y la ligereza de ese momento. Había perdido a Carl, pero al mismo tiempo, él estaba allí, en cada palabra, en cada recuerdo, en cada latido de mi corazón. Y en ese instante supe qué hacer. Era hora de partir, salir del convento, contar nuestra historia, honrar nuestra promesa, porque el amor que vivimos no podía terminar allí. Salí del convento una mañana serena, cargando solo con lo que mi corazón podía llevar: el cuaderno de mi padre, el medallón de María y las cartas de Carl. Las monjas me abrazaron como si se despidieran de una hija. La hermana Elena susurró: «Que Dios guíe tus pasos y que el amor que llevas nunca se desvanezca». Dejé atrás los muros que me protegían, pero también me aprisionaban. Ahora tenía que salir al mundo, no para escapar, sino para vivir, por mí, por Carl, por mis padres. Fui al sur con la ayuda de personas que aún creían en la humanidad: refugiados, campesinos, sacerdotes silenciosos. Cada uno me ofreció un pedazo del camino. Cuando la guerra finalmente terminó, en mayo de 1945, me encontraba en un pueblo cerca de Verona, Italia. Un lugar tranquilo, donde nadie preguntaba por el pasado, donde se aceptaban las cicatrices. Allí empecé a trabajar con libros en una pequeña librería que apenas se mantenía en pie. Organizando estanterías y empaquetando pedidos, me reencontré conmigo misma. Cada vez que leía un pasaje de poesía o releía las notas de Carl escondidas en su cuaderno, sentía que estaba conmigo, como si nunca se hubiera ido. Pasé meses así, viviendo tranquilamente, hasta el día en que una señora, con un pañuelo de flores y ojos llorosos, entró en la librería. «¿Eres Ruth?», preguntó en un francés entrecortado. Asentí, sorprendido. Luego me entregó una pequeña caja. «Encontré esto entre las cosas de mi hijo, que regresó del campo de prisioneros en Ucrania. Dijo que un hombre le pidió que lo guardara y lo buscara, por si alguna vez se cruzaba con él». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta doblada y una fotografía. En la carta, las últimas palabras de Carl: «Piedad, si esta carta te ha llegado, es porque lo imposible ha sucedido. Te amé más allá de lo que creía capaz, no con el amor de los cuentos de hadas, sino con el amor que nace del miedo, la lucha y la entrega. Si sobrevives, vive por los dos. Vuelve a amar si puedes, pero nunca olvides que fuiste mi razón, Carlos». Y la foto era de nosotros. Una foto que tomó Pavel, escondida, durante nuestros días en el ático. Yo con un pañuelo en la cabeza, riéndome de algo que ya he olvidado. Él, a mi lado, serio, pero con los ojos brillantes. Me senté en el suelo de la librería y lloré, por última vez. Desde ese día decidí hacer lo que prometí. Empecé a escribir nuestra historia. Cada detalle, cada recuerdo. La publiqué con un nombre falso, temerosa de lo que el mundo pudiera hacerle a una mujer judía y a su historia de amor con un soldado alemán. Pero el libro llegó lejos y cambió a la gente. Hoy, tantos años después, escribo estas últimas palabras como una anciana, con el pelo blanco y las manos llenas de cicatrices. Pero mi corazón sigue igual. Todavía late al recordar Viena, la ventana del ático, el beso bajo la luna, el cuaderno entre las tablas. Nunca volví a amar como amé a Carl, pero viví, y eso ya era un milagro. Todavía lo conservo todo conmigo: el cuaderno, el relicario, la carta, la foto. Y a veces, en las tardes silenciosas, cierro los ojos y lo veo, en la puerta del convento, diciendo que volvería. Y de alguna manera regresó, dentro de mí, para siempre.